Hola a todos y bienvenidos a la iconografía Mola de nuevo. Y como veis, hoy somos más de la cuenta, porque aparte de Pigasus, tenemos a su nuevo ligue, Angelita, que como veis es una cerdita blanca alada, que si fuese otro capítulo, pues no la habríamos dejado participar. Pero como hoy se lo vamos a dedicar a Hermes o Mercurio, que es el mensajero de los dioses, y las alitas en él juegan un papel fundamental, pues qué menos que poner bichos con alitas en esta intervención. Así que aquí tenéis a una especie de Hermes cerdil, su ligue o a su versión femenina, y luego me tenéis a mí, que a biografía no tengo alas ni nada que se le parezca, porque ya es lo que me faltaba. En fin, bueno, pues como ya os acabo de adelantar, a quien le vamos a dedicar hoy el capítulo de la iconografía Mola, bueno, a quien le voy a dedicar el capítulo de la iconografía Mola, porque si Pigasus hace poco solo, ya ni os cuento, acompañado con el ligue, es al dios Hermes o Mercurio. Hermes dentro del panteón olímpico griego y por asimilación del mismo Mercurio en lo que después será el panteón de dioses romano. ¿Y quién es Hermes? Porque la verdad es que este es un dios con el que todos solemos estar bastante familiarizados. Pues Hermes, aparte del hijo de Zeus o Júpiter, y Maya, una de las Pléyades, la más bella, hermosa, joven y todo lo que se os ocurra positivo en relación con ella, es por excelencia el mensajero de los dioses. Siempre que hay alguna intervención del tipo que sea, siempre que se tiene que transmitir una noticia, siempre que en los episodios mitológicos ocurre algo verdaderamente importante, es habitual que nuestro protagonista forme parte de, esté metido en el sarao. Para bien o para mal, para chinchar o para no, pero suele aparecer en el caso de que se dé una circunstancia en la que, por lo que sea, haya que comunicar un mensaje a otra persona. Y esto os llevará a pensar, pues nada, ¿de qué es entonces Dios Hermes o Mercurio? Pues fundamentalmente sería el dios de la comunicación en relación con el movimiento, el ajetreo, el no parar quieto, etcétera, etcétera, algo que le viene desde que nace, desde que es bebé, de lo que ahora enseguida os hablaré. Es también en relación con este movimiento, con este intercambio, porque también se le vincula con el farfullismo, las malas artes y el mundo de los ladrones en relación con el intercambio y con la transmisión de unos elementos y otros, pues el dios de los ladrones. Se le relaciona a su vez de la misma manera con el mundo del comercio, por el hecho del intercambio de elementos, e incluso muchas veces se le relaciona con el mundo de los muertos y se le da un carácter psicopompo en cuanto a que en algunas versiones mitológicas se cuenta, como por ejemplo decía Ovidio, que acompaña a las almas de los difuntos hasta el Hades, les dirige, les enseña el camino. Por tanto, la verdad es que este dios está metido, forma parte de múltiples y diferentes aspectos de lo que sería la vida de la antigüedad clásica en aquel momento, y es un dios al que se le rinde, por otra parte, bastante culto. Como hijo de Zeus y Maya, pues la verdad es que Hermes tiene una vida activa y mitológica en cuanto al desarrollo de historias relacionadas con él desde el mismo momento en el que nace, porque es un dios, aunque esto pasa mucho en la mitología y es algo inexplicable, es así y punto, y hay que aceptarlo como tal, que nace bebé pero permanece bebé lo justo y lo necesario, y además ya de bebé se le ocurren cosas cuanto menos peculiares. Me imagino que muchos conoceréis o os sonará el episodio del robo del ganado de Apolo. Bueno, Hermes del bebé vivía en una cueva, según algunas versiones, con Maya, su madre, y se escapa. Y se escapa y ve el ganado
del dios Apolo y solo se le ocurren cosas interesantes en relación con el ganado y con lo que puede hacer con él. El caso es que se lo lleva consigo y cuando Apolo se da cuenta de que le han robado el ganado, se pone a investigar para ver quién ha sido. Hermes se va con el ganado de nuevo hacia la cueva y como es un bebé se mete en la cuna, le dice a su madre que no ha hecho nada, de hecho le dice a su madre que ni siquiera se ha levantado de allí, que es un bebé, aunque ya que un bebé le cuente la historia suena cuanto menos raro, y el dios Apolo, habiendo preguntado a un pastor de la zona, descubre que ha sido Hermes quien le ha robado el ganado y va a buscarle. Entonces, lo descubre y entonces pues recurre a Zeus, se genera un juicio, bueno, finalmente se resuelven y quedan como amigos, pero para la resolución del caso lo que acaba sucediendo es que Hermes, que de bebé también había inventado la lira, que es un instrumento que luego se convierte en un elemento identificativo del dios Apolo, con una tortuga a cuyo caparazón le añadió 7 cuerdas, la toca de una manera muy diestra y cuando le ve en la cueva Apolo tocarla se queda enamorado del instrumento y al final se hace como una especie de intercambio entre una cosa y la otra y así todo el conflicto del ganado se resuelve. Pero esto ya resulta significativo en cuanto a la actividad, al dinamismo y al movimiento que implica el propio dios y en cuanto a por qué muchas veces se le considera también un dios relacionado con el mundo de los ladrones e incluso patrón de los mismos. No es este ni mucho menos el único mito relacionado con nuestro protagonista, pero sí que es un mito que se representa bastante por lo que la lira supone como además instrumento amable y en relación con Apolo dentro del mundo clásico antiguo, pero sí que es uno de los más significativos, aunque conoceréis bastantes más. Otro de los mitos más conocidos, aunque son muchos los que se relacionan con este dios, es el de Hermafrodito y, o Hermafrodita, como le queráis llamar, y otro de los mitos más conocidos también, al que le debéis muchísimo en nuestro caso dentro del ámbito hispano a Velázquez, es el mito de Mercurio y Argos. Os lo resumo porque también iconográficamente se representa mucho por además aquello a lo que hacen alusión y luego ya vemos cómo iconográficamente podemos reconocer a nuestro protagonista más allá de por los propios elementos relacionados con los mitos de los que suele formar parte o en los que suele aparecer, porque luego también aparece metido en el sarao de la guerra de Troya y en otros muchos saraos en los que no vamos a entrar. Se le considera posible amante de Penélope, la mujer de Ulises y papá, pero esto ya lo iremos viendo cuando lleguemos a estos capítulos de la iconografía mola. Bueno, ¿qué pasa con Hermafrodito? Me imagino que imágenes de este personaje mitológico habréis visto muchas veces, bien pictóricas o sobre todo escultóricas de Hermafrodito habréis visto, porque es un personaje muy goloso, especialmente en el barroco, que no en el borroco, dado ese gusto que se desarrolla por lo exótico, por lo extraño, por lo original en este momento. Ya sabéis que Hermafrodito es un personaje dual que tiene rasgos sexuales tanto masculinos como femeninos y que se identificaría con lo que hoy en día es una persona intersexual. Entonces, ¿cómo se justifica la existencia de Hermafrodito mitológicamente hablando y a qué hace referencia específicamente este personaje? Bueno, por su nombre es fácilmente deducible de quién es hijo Hermafrodito. Era hijo de Hermes y Afrodita, es decir, es consecuencia de unos de los múltiples escarceos de la diosa del amor, Venus, y de nuestro protagonista de hoy. Por lo mismo que pasaba con su padre, Zeus, que como tiene escarceos con todo el mundo de la mitología, pues evidentemente tenemos una gran cantidad de personajes. El propio Hermes es un ejemplo de ello en el caso de la relación de Zeus con la Pléyade Maya. Entonces, Hermafrodito era un joven que recibe el nombre de la simbiosis de los dos nombres de sus propios padres, de quien, resumiendo, se enamora perdidamente la ninfa Salmacis. Entonces, hace todo lo posible para acercarse a él de alguna manera y poder demostrarle su amor, hasta que un día consigue acorralarlo y, aunque Hermafrodito huye de ella, se abraza a él y pide Salmacis ayuda a los dioses para que no le permitan separarse de ella, para quedar unida a él para siempre. Entonces los dioses atienden su plegaria y se queda unida para siempre hasta el punto de que sus rasgos femeninos
se asimilan a los rasgos masculinos del propio Hermafrodito, surgiendo así un personaje mitológico de carácter intersexual, que entre otras cosas justificaría esta circunstancia en aquel momento de la antigüedad clásica y que luego desde el punto de vista iconográfico tan de moda se pondrá a partir del barroco. Como de alguna manera revancha o desahogo, Hermafrodito le pide entonces a los dioses que en el estanque que parece que tiene lugar toda esta situación, todo aquel que se bañase experimentase o viviese la misma circunstancia de la que él había sido objeto. Y esto justificaría a su vez la existencia de más hermafroditos o personas intersexuales en aquel momento en el mundo de la antigüedad clásica. Este, insisto, es uno de los mitos más conocidos por curioso y también por el tipo de iconografía que resulta del mismo, porque llama mucho la atención las obras que en relación con este personaje se acaban haciendo, como ya os he comentado, especialmente a partir del barroco, porque muchas veces uno, según las va observando, va encontrándose con los rasgos femeninos y de repente se topa con los rasgos masculinos y le llama significativamente la atención por estar entremezclados con los del otro sexo. El otro de los mitos más conocidos y al que le debemos, como ya os he comentado, entre otras cosas mucho a Velázquez por haberlo representado, o al propio Rubens, etcétera, porque son muchos artistas los que aluden a él, es el de Mercurio y Argos. Este mito, por decirlo de alguna manera, es consecuencia o surge de rebote de uno de los escarceos más llamativos a nivel sentimental del dios Zeus o Júpiter, el padre de Hermes, por otra parte. Entonces, Júpiter se enamora de la ninfa Io. Para poder estar con ella, se transforma en humo o en nube y tiene relaciones con la ninfa. Hasta aquí sin ningún problema, o parece que la cosa va bien. Pero toda la transformación, como ya sabéis, viene dada para no ser descubierto por su esposa, Hera Juno. Esto nunca le sale bien a Zeus, por más que lo intentaba, sí, transformarse se transformaba, pero luego la cosa se liaba una barbaridad. Entonces, a los oídos de la diosa Hera o Juno llega lo que ha ocurrido, pero a los de Zeus o Júpiter también. Y entonces, para proteger a Io, el dios decide, agradecido hacia ella por haber tenido relaciones con él, transformarla en vaca blanca, porque piensa que así no la van a descubrir. Pues sí, Hera la descubre y Hera lo que hace es capturarla y ponerla bajo el cuidado de uno de los personajes mitológicos de su confianza, que es el gigante Argos, a quien iba a resultar muy difícil rescatarle a la vaca, porque era un gigante que tenía 100 ojos y nunca los cerraba todos. Siempre tenía la mitad abiertos y la mitad cerrados cuando dormía, con lo que se le pudiese derrotar y uno se pudiese enfrentar a él, pues resultaba bastante complicado. Total, solución que encuentra Zeus o Júpiter para salvar a la amada, porque ve que se queda como vaca para toda la vida y esto no va a tener solución. Llama a su hijo Hermes y le dice, o Mercurio, que toque la flauta, que era uno de los atributos del dios, el dominar bien este instrumento, la siringa, que se considera que también inventa, y duerma así al gigante. Y dicho y hecho, eso es lo que va a hacer nuestro protagonista. Consigue que al gigante Argos cierre la totalidad de sus ojos y cuando esto ocurre le da muerte y rescata a la vaca. Io queda libre y Juno ya decide dejarla en paz, pero lo que hace en recuerdo al amigo que la había ayudado siempre, es decir, al gigante Argos, que tenía 100 ojos, es poner dichos ojos en la cola de su animal simbólico, es decir, en la cola del pavo real. Y es un mito que justifica precisamente que estos animales, que estas aves, tengan esa cola tan espectacular llena de unos círculos que se conocen o a los que se alude como ojos en el caso de los pavos reales. Dicho esto, y para ir acabando, vamos a centrarnos ya directamente en cómo se desarrollaría la iconografía de Hermes o Mercurio. Pues a Hermes nos lo vamos a encontrar representado, dado que fundamentalmente es el mensajero de los dioses, con 3 elementos básicos. El pétaso, un casco con alitas, que habréis visto infinidad de veces, unas sandalias aladas, que también hacen alusión a la rapidez y al hecho de su movilidad y carácter como mensajero, y el tercero de los símbolos fundamentales, aparte de una capa de viajero propia
del mundo griego es el caduceo. El caduceo no es más que un cetro con una doble serpiente simétrica enroscada que ha dado lugar a que muchas veces, erróneamente y confundiéndose dicho báculo con el de Asclepio, a Mercurio se le relacione con el mundo de la medicina o incluso con el hecho del mundo de la farmacia, porque es su símbolo. El de Asclepio sería un cetro con una única serpiente enroscada que alude al hecho de la sanación. Una leyenda en la que, por cierto, ahora no vamos a entrar. Cuando veáis a un personaje de estas características, que puede llevar todos los elementos o no, porque depende también muchas veces del artista, de hecho en el caso de Velázquez, tanto el reconocimiento de Argos como el reconocimiento de Mercurio es un tanto más complejo porque prescinde de algunos elementos fundamentales o porque el dios puede aparecer directamente sin ropa ninguna y entonces le faltan elementos o el caduceo aparece más escondido o puede no llevar las sandalias, lo que es raro, o el pétaso no se le ha puesto, pues no pasa nada. Sigue siendo nuestro protagonista y lo que tendréis que mirar es a qué historia o qué más personajes aparecen a su alrededor y ello os permitirá identificarlo, pero sí que es verdad que es uno de los personajes mitológicos más representados por de lo que es representante y por tanto es uno de los personajes del que a día de hoy más iconografía tenemos. Y nada, con esto os dejamos, nosotros tres, aquí, sus susceptibles descendientes, por lo menos porque tienen alitas y algo tendrán que ver con él. Y yo que me despido hasta el próximo capítulo. Muchas gracias.